Muy bien, en la clase de ahora vamos a tocar un tema muy común, importante a la vez. Es el tema de edema y enemis. Cuando hablamos de edema, hay varios conceptos que edema. Siempre hemos visto edema y lo hemos conocido con diferentes nombres. Algunos lo llaman hinchazón, algunos lo llaman incremento de volumen, pero edema produce incremento de volumen en el espacio intersticial. Nosotros tenemos dos espacios en el organismo: el espacio intracelular y el espacio extracelular. Como su nombre lo dice, el intracelular es el líquido o el agua que se encuentra dentro de la célula, y el extracelular es el líquido que se encuentra fuera de la célula, conocido como extracelular. Este extracelular va a tener dos componentes: el intravascular, venas, arterias, etc., y el intersticial. El intersticial es aquel líquido que está directamente en contacto con las células y con los vasos. Es el intersticio. Y cuando se incrementa esta cantidad de líquido en este intersticio, se llama edema. Hagan de cuenta que este es el capilar arterial, la otra puerta, no. Acá el capilar arterial que dice entrada, supongo, y acá el que dice salida y capilar venoso. Este es el intersticio. En este intersticio hay líquido, y las células son ustedes. Macrófagos eran, ¿no? Estas células, que son ustedes, son las que van a recibir oxígeno, van a eliminar CO2, van a recibir nutrientes, glucosa, etc. Cuando este líquido, donde ustedes están nadando o donde ustedes están ocupando, se llama líquido intersticial. Y cuando este líquido esté en exceso, se llama edema. Me dejo entender, ¿verdad? Es sencillo. Algunos autores dicen que incluso el incremento de volumen en cavidad peritoneal, en cavidad torácica, que sería un derrame pleural, o en cavidad pericárdica, que sería un derrame pericárdico, también debe ser considerado como edema. Y cuando hay edema en la mano, en el pie, en la cara, o en diferentes cavidades, se conoce con el nombre de anasarca. Entonces recordemos, agua corporal total es el 100%. Alguien pesa 60 kilos y el agua aproximadamente es 42 litros, ¿no es cierto? Porque decimos que el 60% de nuestro peso es agua. Si yo peso 60 kilos, el agua que tengo estará más o menos en 42 litros. En la mujer es un poco menos. ¿Por qué? Por mayor grasa subcutánea, tejido subcutáneo. Tejido subcutáneo, ¿no? Sí, mayor. Adipos, mejor mayor dicho. adipos, son más grasositas, y eso hace que tengan un poco menos de agua. Entonces, si yo tengo el 60% del peso corporal es agua, y para una persona de 60 kilos es 42 litros, y de esto yo lo voy a dividir en dos compartimientos: el extracelular y el intracelular. El intracelular con las 2/3 partes, que más o menos me hacen 27 litros. Y el extracelular con 34%, que más o menos me hacen 14.3 litros. El extracelular. Para esta persona de 60 kilos, perdón, sería 70 kilos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 70 kilos, no sería 60, 70 kilos. El intravascular sería una tercera parte. Y el intersticial, 2/3 partes. Para una persona de 70 kilos, más o menos le corresponde 9.4 litros de líquido en el espacio intersticial. Cuando esto se incrementa, se llama
¿Se entiende, verdad? Está facilito. Hasta acá creo que está bastante entendido. Ahora, existe una famosa ley de Stalin. La ley de Stalin valora las presiones, cómo físicamente el líquido entra, se queda en el intersticio y se va. Física nada más. Y habla de una presión hidrostática, de una presión osmótica, en el espacio, en el capilar arterial, de una presión hidrostática, oncótica en el intersticio, y lo mismo en el capilar venoso. A los dos habían sido salidas, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que este es el capilar arterial. ¿Me dejan entender? Capilar arterial. Ustedes son las células. El aire es el agua, líquido. Y aquello es el capilar venoso. Por la arteria entra, les deja oxígeno, les deja proteínas, les deja glucosa, etc. Se alimentan ustedes y desechan sustancias, las cuales deben irse por el capilar venoso. ¿Cierto? Por este capilar arterial va a entrar la presión arterial hidrostática de 35 milímetros de mercurio, es con una fuerza con la cual la sangre está entrando a bañarnos. Pero a la vez hay una presión oncótica, que son las proteínas, que le van a decir, oye, no vas a salir con mucha fuerza, yo te voy a retener. Con 35 de fuerza de hidrostática y 25 que le está reteniendo. La oncótica. ¿Qué es la oncótica? Las proteínas. Sobre todo, que hacen que el líquido no salga con tanta facilidad. Pero ustedes, que son las células y el líquido, a la vez tienen una presión hidrostática y una presión oncótica. Acá hay una presión hidrostática y oncótica, que no le permite entrar con tanta facilidad al líquido, a la presión que está entrando por el capilar arterial. Si por acá está entrando 35 de presión hidrostática, con las cuales la va a bañar, hay una oncótica que la retiene, desde 25, está entrando con 10. Acá en el espacio intersticial tengo presión oncótica, que es de 1. 10 más 1, 11. Pero también hay presión hidrostática acá, que hace que no entre con tanta facilidad. O sea, la hidrostática que es de 35 va a ser frenada por la hidrostática que está acá, que es de 5. Entonces yo sumo presiones y resto presiones, que está acá. En el extremo arterial, 35 entra, más 1 que es la oncótica, hacen 36. O sea, ¿quiénes favorecen el ingreso del líquido al espacio intersticial? La hidrostática más la oncótica que está acá. ¿Y quiénes hacen que no entre? La presión oncótica, que por si está en el capilar, que es 25, más la hidrostática, que le hace resistencia. ¿Cuánto es? 5. Entonces yo resto 36 y acá 30, y la presión efectiva con la cual está saliendo es de 6. Juego de presiones. Entonces ya ha entrado el líquido al espacio intersticial, ya los ha bañado, ya te has alimentado, ya es oxigenado y estás botando CO2, estás botando sustancias de desecho. ¿Por dónde se va a ir? Por el capilar venoso. ¿Qué va a pasar con la presión de aquel capilar venoso? La presión oncótica a nivel del capilar venoso es de 25, no va a cambiar. Por acá entra con 25 y sale con 25. Pues con 25 se va a ir. O sea, allá va a haber una presión que diga, este líquido tiene que irte para allá. 25, ¿no es cierto? A la vez acá hay una presión oncótica. ¿De cuánto era? 5. Esa 1, y también tiene una presión hidrostática de 5. La presión oncótica del capilar venoso es de 25. Y la presión hidrostática, 10. Se cae. Acá era 35 y allá es 10. Acá era 25 de oncótica y allá es 25. Acá la hidrostática era 5 y la oncótica era 1. Eso no cambia. Entonces, si yo hago una resta, hago la con 19, se va a ir hacia acá. La presión para que se vaya por el capilar venoso es de 19. Entró con 6 y se va con 19. ¿Se entiende, verdad? ¿A qué quiero llegar con todo esto? ¿Qué basta que alguna enfermedad o algún síndrome, por llamarlo así, o algún evento externo, interno, altere estas presiones? Va a hacer esto, que se quede líquido atrapado en este intersticio. Y se va a llamar
¿Ya se entendió? Entonces, nuestro arterial, nuestro venoso y nuestro intersticial. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando yo voy a tener un incremento de la presión hidrostática a nivel del capilar venoso? Es decir, voy a incrementar mi presión hidrostática a nivel del capilar venoso. ¿Cuánto era? 10. Entonces, no va a ser 10, va a ser 30. Bueno, un ejemplo, 30. Va a poder retornar el líquido desde el intersticio por el capilar venoso. No. Va a haber una obstrucción. Va a haber obstrucción. Porque si estás O un volumen en la vascular. misma resta y suma, hay mayor presión allá que va a evitar que este líquido se vaya por el extremo venoso. Y se va a llamar edema, y la fisiopatología va a ser por incremento de la presión venosa a nivel del capilar venoso, ¿no? ¿Se está entendiendo? Aumento de la presión. ¿Qué enfermedades me pueden dar eso? Un edema pulmonar Una trombosis agudo. venosa, ¿no? Un edema pulmonar. ¿Qué va a pasar con una trombosis venosa? Vamos a poner un trombo en la vena femoral de Sofía, digamos. Se ha pateado a su compañera y se ha hinchado su pierna y ha hecho un coágulo, un trombo en la vena. Trombo. Entonces, la sangre venosa que va a querer atravesar la vena femoral no va a poder pasar la sangre. Vas a obstruir. ¿Qué va a pasar? Obstrucción. Al obstruirse, Va a generar edema. va a incrementar el volumen en la parte distal, obviamente, ¿no? Distal, porque todas las venitas van a querer ir por esta vena femoral y no van a poder atravesar, porque está ocluida. ¿Qué está pasando? Que las venas que van a llegar a este punto donde está la obstrucción van a incrementar sus presiones. No pueden pasar. Y como no pueden pasar por el extremo venoso, el líquido se incrementa. Y se forma el... Edema. Se está entendiendo, ¿no? Te veo con cara de no entenderme. Más o menos. Arteria, espacio intersticial, células. Extremo venoso. Si el extremo venoso incrementa presión, su presión era de 10. ¿La presión del extremo venoso ayuda a que se vaya el líquido de la intersticia o obstaculiza? Obstaculiza. Con 10, normal. Pero si esa presión sube, obstaculiza que el líquido de este espacio se vaya por el capilar venoso. Entonces el líquido se va a quedar acá y se va a formar el edema. ¿Por qué? Porque esa presión a nivel del extremo venoso ya no va a ser 10, va a ser 20, va a ser 30, va a ser 50. ¿Y por qué? Porque más arriba está obstruido y no le está dejando pasar. Entonces la sangre venosa quiere pasar y no puede. No puede ir, simplemente en su fuerza, en su presión. Y eso hace que el intersticio no puede eliminar el líquido para ser llevado hacia el corazón. ¿Se entiende? Esa es una de las causas fisiopatológicas del edema, de uno de los tipos de edema. Miren, acá tenemos la vénula, la arteriola, capilar arterial. Entonces entra, se vacía, pero al querer llegar por la vénula hacia el corazón, hay algo más arriba que está tapando. Entonces no puede ir por la vena. ¿Qué hace la venita? Incrementa su presión. Incrementa la presión porque quiere vencer y no puede. Y entonces el líquido se queda en el intersticio. Está fácil, ¿verdad? Entonces acá tenemos, ¿no? Incrementa la presión venosa. La trombosis, la tromboflebitis, inmovilidad, etc. También hay mecanismos generales como una insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca derecha se trata de una enfermedad donde las cavidades o el corazón derecho no tienen la capacidad de expulsar y de recibir sangre. ¿Qué pasa si hay una insuficiencia cardíaca derecha donde la aurícula derecha no tiene la capacidad suficiente de recibir sangre? ¿Qué va a pasar?
Perfecto. ¿De dónde? Muy bien. ¿Dónde recibe sangre el corazón derecho? ¿De dónde? De la cava superior y de la cava inferior. Cava superior y cava inferior, ¿no? Recuerdan anatomía, ¿verdad? Sí. Lo único que ha recordado creo así Montesinos. Derecha, izquierda. Y si el corazón no está recibiendo sangre de la cava superior y cava inferior, todo lo que está por debajo va a incrementar la presión venosa. Y va a pasar lo mismo. Va a ser un ejemplo localizado de un edema en el miembro inferior derecho de la pierna de Sofía. En este caso, es un problema en el corazón de Montesinos que no está recibiendo porque su cava superior, cava inferior, no puede ingresar la sangre al corazón derecho. Y todo por detrás se incrementa. O sea, toda la presión retrógrada está incrementada porque no puede llegar al corazón. Y todo se va a congestionar y se va a formar un edema. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la cirrosis cardíaca? Por poner un ejemplo. Hay cirrosis por alcohol, que es lo más común en nuestro medio, ¿no? Pero también hay cirrosis cardíaca. ¿A qué se refiere? Recuerden, vena, porta, hígado, después la suprahepática, que va a la cava Superior. Inferior. Pena cava inferior. cava inferior y el corazón derecho. Va a haber tanta congestión en ese cuerpo que la suprahepática se va a congestionar, va a comprometer al hígado, el hígado se va a crecer y este daño continuo te va a hacer una cirrosis cardíaca. Simplemente por congestión. La suprahepática pasa al hígado, el hígado por la suprahepática tiene que llevar la cava superior, inferior. No puede porque está congestionado, entonces el hígado empieza a congestionarse y te forma la famosa cirrosis cardíaca. Estoy hablando de la fisiopatología del incremento de la presión hidrostática a nivel del capilar venoso. Villagra. ¿Cuáles son las otras causas fisiopatológicas que me ocasionan edema? Obstrucción linfática. Disminución de la presión linfática. ¿Quién sigue de Villagra? A ver, Villagra García. Sí, doctor. Causas fisiopatológicas de los edemas. Digamos, por ejemplo, también puede ser la disminución de la presión oncótica capilar, que digamos, podría ser en las nefropatías y también en los... Disminución de presión oncótica, ¿ya? ¿Otra? También podemos ver permeabilidad vascular. Incremento de la permeabilidad capilar. Una disminución de la resistencia arterial también. Como por ejemplo podría ser, digamos, factores como el calor, vasodilatadores. Pero eso es pues el incremento de la permeabilidad capilar. Disminución de la absorción. Aumento de la presión hidrostática capilar. Pues no sé, ese es el que hemos explicado. No, la disminución del linfático. ¿Sabe? Adriano. Aumento de la presión hidrostática intravascular, disminución de la presión hidrostática oncótica vascular, permeabilidad de la membrana, después viene la presión oncótica plasmática. Eso tiene que ver mucho con el incremento de la permeabilidad capilar. La última es la obstrucción del lugar linfático. Adriano, ¿cuál es tu apellido? Falta una pincadita, ¿no? A ver, Puma. Doctor, lo que faltaría sería la alteración hidrosalina, que se da más que nada en lo que podría ser, por ejemplo, el síndrome nefrítico y la insuficiencia cardíaca izquierda.
Pero doctor, eso se debería por la disminución de la presión Oncótica capilar. capilar. Como le mencioné del síndrome nefrótico y también las hepatopatías como la cirrosis. Que puede, Nefrótico no. No es lo mismo. el doctor puede disminuir la, digamos, puede ser la sodio y agua. Eso es alteración hidrosalina. Esa es la alteración hidrosalina que lo ha dicho Sofía. También se ha hablado de síndrome nefrótico y síndrome nefrótico tiene otra cosa. Nefrítico sí es nefrótico es otra cosa. Poco hidrosmótica, ¿no? Depende del libro que coja para que cuenten un poco la variación. Bien. Acá está lo que necesitamos. Disminución de la presión linfática. ¿Cuánto era la presión por ese oncótica por este capilar arterial? 25. ¿Por allá? 10. 10. Acá era 25. 1. ¿Qué pasa si la presión oncótica se me cae? Ya no es 25, es 10. ¿Va a entrar con más fuerza? Va a Y permitir, no va a haber fuerza para que regrese por allá. va a haber un escape del fluido. Aumenta la presión hidrostática, Y pero oncótica ha bajado. Lo que ha salido acá no va a poder regresar por allá porque no tiene presión oncótica como para jalar el líquido que ha quedado. Y se queda acá y se forma el edema. Hay 3 causas comunes o las más frecuentes. Una de esas es el síndrome nefrótico. Y el nefrótico tiene algunas peculiaridades, porque el nefrótico va a pasar que el riñón no va a tener la capacidad de retener proteínas. ¡Pum! Es donde se activa el sistema renina, Entonces expulsan las proteínas. Y como yo expulso proteínas, pues de por sí, un concomitante, por ejemplo, eso va a ser orinas espumosas. Y la presión oncótica se cae, ya no hay presión para que regrese y se forma el edema. ¿Por qué? Porque el riñón no tuvo la capacidad de tener proteínas. Y la presión oncótica, que depende principalmente de la albúmina, se cae. ¿Por qué? Porque el riñón está botando las proteínas. La está expulsando. Esa es una causa. Otra causa, por ejemplo, que se describe en los libros es el aporte. Entonces hay muchos niños que van a ver ustedes en el campo. Antes se veían mucho más. Los veían barrigones. No, rubecitos, por ejemplo. Hasta rubecitos se les ve, ¿no? Y no es que sean rubecitos. Están desnutridos. No comen. O lo poco que comen tienen tantos gusanitos que no les permiten absorber. Los ven todos barrigoncitos, todos hinchaditos y rubecitos encima. No es que se necesitan desnutridos. Es una de las causas por las cuales el paciente puede hacer edemas. Y la otra causa es nefropatía. no produzco Patologías en el hígado. El hígado es el principal productor de albúmina. No produce. Entonces, uno no produzco, uno no consumo y otro lo boto. Sí, la sepsis o cualquier proceso de enfermedad va a producir no solo desnutrición, también anemia. Entonces, esa es esa causa, ¿verdad? Disminución de la presión linfática. Miren, el síndrome nefrótico. Ojo que la principal causa de edema en el cirrótico no es la hipoalbuminemia. No es. La principal causa de edema en el cirrótico es alteración hidrosalina. Para que haya edema por hipoalbuminemia, las proteínas tienen que estar por debajo de 2. Muchos cirróticos tienen 3 gramos de albúmina, tienen edemas. No es la causa la hipoalbuminemia. O sea, la fisiopatología no está asociada a la disminución de presión oncótica. Normalmente el cirrótico hace edemas porque presenta alteración hidrosalina, que lo vamos a ver en un rato. Ahora, alteración de la permeabilidad capilar. Es el que creo que no. Es lo que me comentaron, ¿no? Entra por aquel líquido con la suficiente presión intersticial y la presión oncótica. Llega al intersticio.
Pero ¿qué pasa? En el intersticio hay capilares, hay fenestraciones, hay espacios. Por ejemplo, esta es una célula y esta otra célula. ¿Puede pasar algo por acá? No. Pero como hace que las dos células se separen, hay más espacio y se pasan las proteínas Eso sale el a este líquido. espacio intersticio. Así el ¿Se espacio entiende, verdad? intersticio. O sea, las membranas, la permeabilidad capilar, que son como fenestraciones, que hacen que no pasen todas las sustancias al intersticio, en este caso se abre. ¿Me dejo entender, no? Sí. O sea, no todo el líquido que entra, ¿no? Sino hay como barreras para que se entienda. Como barreras que hacen que algunas sustancias pasen al intersticio y algunas no, y sigan por el torrente venoso. No todo sale. Cuando estas fenestraciones se abren, se incrementan, va a permitir que las proteínas, sobre todo, Salgan entren en mayor volumen. al intersticio. No todas las albúminas quedan al intersticio. No todo se va al intersticio. Si estas fenestraciones se incrementan, escapan al intersticio. ¿Cuánto era la presión oncótica en el intersticio? 1. Si se abren las fenestraciones, las proteínas van a escapar al intersticio y va a incrementarse la presión a nivel de este intersticio. De 1 que se vaya a 8, por poner un ejemplo. Tengo 8 de presión oncótica en este intersticio. Como ya tengo 8, le voy a hacer la contra a la presión oncótica del capilar venoso. Ya me voy a pelear con el capilar venoso para ver quién se agarra el líquido. ¿Se entiende? ¿Qué ejemplos tenemos acá? Los traumatismos. Depende si es generalizado o localizado. Si es lo... Las quemaduras. Las Eso es quemaduras generalizado. hacen que las proteínas se vayan al intersticio y retengan aquí. Picaduras. Reacciones. Traumatismos. Sepsis. Celulitis es una inflamación de la piel. Sepsis. Sepsis no. Reacciones tóxicas. Claro, Chagas es la picadura de un mosquito, ¿no es cierto? A reacciones tóxicas. A ver, un ejemplo, un golpe. Un chinchón. Eso es edema. ¿Alguna vez han caído? Claro, alguna vez han caído, ¿no? ¿Se les ha hinchado? Ese es un edema. Pero es un edema por incremento de la permeabilidad capilar tipo inflamatorio. Es por inflamación. Voy a poner otro ejemplo. Es harto conocido que van a los hospitales o a las farmacias, se han colocado una inyección y habrán escuchado que se han muerto. ¿Es que se han muerto por el antibiótico? Le han colocado una penicilina y se ha muerto el paciente. ¿Por la reacción tóxica? La reacción tóxica. Reacción tóxica. Pero en el fondo, ¿qué es un shock anafiláctico? Fármacos. En el shock anafiláctico se incrementa la permeabilidad capilar, sobre todo a nivel venoso. Pero en las anafilaxias, que logran morirse, incluso algunos, el medicamento libera una reacción en cadena que se libera con la radicinina e histamina. ¿Qué hace la histamina? Llega a estos capilares y los abre. Les incrementa los espacios. Vasóticos, sustancias vasóticas. Las fenestraciones, que en algún momento se incrementaron por golpe, como las quemaduras, en este caso se incrementa porque la histamina hace que estos espacios se abran más y escapan proteínas al espacio intersticial y se forma el edema. Pero esto tiene una peculiaridad, que este tipo de edema, sobre todo el anafiláctico, tiene predilección por algunas zonas de algunos tejidos, sobre todo tejidos laxos. ¿Cuáles son los laxos? Labios, Los párpados. genitales, glotis, epiglotis. La epiglotis se edematiza, tapa la vía respiratoria alta y se mueren asfixiados. El paciente post-penicilina no es que se ha muerto por la penicilina, sino la cadena, lo que le ha desencadenado la penicilina, que termina siendo un edema de glotis y que le tapa la respiración, es como se mueren asfixiados. ¿Se está entendiendo, verdad? Ese es un edema de
Claro que sí. Se muere, ¿no? Entonces no es que el medicamento les ha chocado, o sea, claro, les ha chocado, pero no es el mismo medicamento, sino el medicamento ha generado una cascada alérgica, una reacción anafiláctica. Es igual, una picadura de abeja. ¿Alguna vez te ha picado algo? Un mosquito, dice. En algunas personas la picadura de un mosquito produce un aboncito chiquitito. Ese ya es un edema inflamatorio, pero por reacción anafiláctica. Pero habrán escuchado, ¿no? Le ha mordido la avispa o la abeja y se ha muerto. Pasa, ¿no? Lo mismo. La reacción anafiláctica por la sustancia que le coloca la abeja o la avispa, ha tenido esta anafilaxis y se ha muerto como si fuera la muerte por un antibiótico. Y algunos no, simplemente hay un proceso inflamatorio en la zona de picadura. Igual, ¿no? ¿A cuántos de ustedes los habrán hincado con penicilinas y ahí se han muerto, ¿no? Si no, no estarían acá. Pero podría pasar. Algunos cuerpos son más sensibles que otros cuerpos. ¿No es cierto? ¿Por qué yo sí, porque tú no? Es como el COVID, ¿no? ¿Cuántos con COVID se han muerto y con cuántos con COVID ni siquiera han sentido que les da COVID? Es igual, las respuestas a los fármacos o a los alérgenos no va a ser igual en todos los pacientes. Algunos los va a matar y algunos no. Bueno, por suerte la mayoría no los mata, ¿no? Pero hay un porcentaje de elegido que sí, pues, ¿no? Pues puede complicar. Esa es la fisiopatología del edema por incremento de la permeabilidad capilar. En la gente está como edema angioneurótico. Pero, claro, es parte. El edema angioneurótico de Quinque es Quinque. lo mismo. En los zoonólogos. Doctor, también hay ciertos fármacos los cuales pueden aumentar bueno, en este caso, para la producción de edema, por ejemplo, lo que es los corticoides, el nifedipino, y también, Son los que tienen propiedades de... En los hospitales no nos escapamos de eso, ¿eh? Y hay varios casos. Hace poco, no más menos de un año, era paciente con dolor abdominal en el hipocondo derecho. Bien, con mucho dolor. ¿Qué creen que le han dado? Iosina con metamizol, 2 gramos de metamizol. Iosina es lo que solemos usar para los cólicos abdominales, de vesícula. El paciente a ratito te hace un paro, lo reanimas. Normalmente esto no pasa. Normalmente colocan un amigo móvil y no pasa. Pero tuvo la mala suerte que le pasó a otro paciente. Nadie lo que el paciente, ¿no? Pero pasa, entonces, sin ir lejos. Una paciente de 18 años, asmática, que también viene por dolor abdominal, creo que le he hecho una diarrea, igualito le colocan un medicamento, en este caso también, un metamizol, o tuvieron un pasillo regional de PAMIC, pasa eso, estaba frente con todo el medicina. Le colocan y dicen que se le calma porque es una cola, y nos ha hecho un paro, 18 años. Lo han revertido tardíamente, ha estado intubada, ha estado con su traqueostomía, prácticamente muerte cerebral. Después de un mes y medio pasaron al servicio de medicina donde estoy yo. ¿Qué ha sido? La familia, claro, ¿no? La familia, como familia, pónganse como familia, esto es un drama, ¿no? Es toda una denuncia por acá, denuncia por ahí, porque están en su derecho, ¿no? Obviamente nadie le ha querido hacer daño, ¿no? Nadie en su sano juicio va a querer pues, hacer eso, ¿no? Pero estas cosas pasan. Ni siquiera la paciente estaba abandonada, ¿no? De las quejas de la mamá en este caso, decía, le han colocado y la han abandonado. No, nadie la ha abandonado, sino estaba ahí la paciente. Lo que pasa es que cuando hacen paro, reaccionan, tampoco reaccionan tarde, sino mientras se trata todo el proceso, pues les ganó, la sacaron del paro, pero ya con daño neurológico. Esas cosas pasan. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con este grupo de pacientes, ¿no? Pero tú no sabes, ¿no? O sea, no sabes. Pero hay que tener las orejas bien abiertas, ¿no? Y eso es un edema angioneurítico. Es un edema en el cual hay una reacción anafiláctica y la asfixiado. ¿Qué debe en ese caso? Si están en la calle, destapan un lapicero. Evitar la asfixia por la inflamación de la glotis. Así es, debajo de la manzanita,
pedología del externo, al medio, te ponen al medio, ¡pum! Si luego se ganen, hoy, ¿por qué me has ahuecado, no? Para identificar ese rato, ¿no? Su edema bival, pero le estás jugando, estás asfixiando. Alguna vez en una guardia mía, 4 de la mañana, me llegó un paciente asmático que se descompensó por una presión anafiláctica. A ver, tuvo un paciente así. Y encima, imagínense, te falta aire, ¿qué haces? El paciente que hacía se paraba, estaba medio cianótico y se golpeaba contra la pared. O de cabezazos porque estaba muriendo asfixiado. A ver, quisiera verte que te falte aire, ¿no? Estoy ahí, Cristina, ¿qué haces? Te desesperas, ¿no? Y échate, no se cree, se golpeaba y todo ese tema, ¿no? Ni siquiera te da tiempo para actuar. Obviamente, si lo intubó así, prácticamente a la fuerza, salió todo bien, ¿no? Pero no actúas, te demoras un poquito y se te muere. Ese es el ejemplo de las anafilaxias, ¿no? Ese es el edema importante en esta parte de los edemas. Ahora tenemos edemas por alteración hidrosalina, que Villa García no lo estaba teniendo muy claro. La alteración hidrosalina es otro mecanismo fisiopatológico de los edemas. ¿Qué va a pasar acá? Una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué pasa cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda? El ventrículo izquierdo va a tener una fracción de eyección pobre, disminuida. Eso también va a pasar, ya, es pobre. ¿Qué va a pasar con el riñón? El riñón va a reconocerlo como que no hay volumen, hipovolemia. ¿Y qué va a liberar? ¿Qué hace la aldosterona? Coge agua y coge sal. Agua y sal. Y te llena de agua. ¿Qué pasa en el síndrome nefrítico? ¿Y qué pasa en la cirrosis hepática? En la cirrosis hepática, lo que va a suceder es que se van a liberar muchas sustancias vasoactivas, que van a producir dilatación. Y va a haber la no degradación del óxido nítrico, que es muy necesario para la vasodilatación. O sea, el óxido nítrico vasodilata, pero como no se degrada, está circulando. Se genera una dilatación generalizada. ¿Qué pasa en el riñón? Hipoperfusión, porque no hay hipovolemia, la volemia está muchísima. Sino que la dilatación es tan grande que pareciera que existiera una hipovolemia. Volumen importante. Los cirróticos tienen hipervolemia. Pero como hay tanta vasodilatación, el riñón lo reconoce, oye, no hay presión suficiente y libera renina. ¿Cuáles creen que es el tratamiento pilar para un cirrótico con ascitis y con edemas? Espironolactona. ¿Y qué hace la espironolactona? Es un diurético ahorrador de potasio, pero ¿qué hace? Inhibe al mecanismo renina, angiotensina, aldosterona. Contrarresta. Y ese es el tratamiento pilar de un cirrótico con edemas. No es albúmina. ¿Por qué? Porque les decía que la principal causa del edema en los cirróticos no es la hipovolemia, es la Anafilaxia. Muy bien. Entonces, si estamos... La otra causa es la obstrucción linfática, ¿no? Capilar arterial, capilar venoso. El capilar venoso, un 10% es ayudado por el sistema linfático. ¿Dónde termina el sistema linfático? En la El sistema suclar. venoso. En la suclar. Simplemente le ayuda por el capilar para llevar linfa concentrada de proteínas, de lípidos, etcétera, que al final va a terminar por los conductos en las venas. Pero sí le ayuda. Pues cuando ese mecanismo se obstruye, el linfático, cuando hay obstrucción linfática, también se va a formar edema. Pero va a tener peculiaridades, se va a llamar linfedema. Entonces ya hemos mencionado las 5 causas fisiopatológicas del edema.
Ahora, ¿qué yo voy a buscar en cuanto a edema? ¿Dónde está localizado el edema? ¿Qué color tiene el edema? ¿Qué ritmo tiene su aparición? ¿Qué consistencia tiene el edema? ¿Es elástico? ¿Qué temperatura tiene? ¿Es sensible? O sea, ¿hay dolor? ¿Y se asocia a algún otro síntoma? Esas cosas tenemos que buscar en los edemas, porque la semiología me va a orientar a pensar cuál podría ser la fisiopatología y por ende cuál podría ser la causa del edema. Entonces, ya hemos mencionado las 5 causas con los 5 ejemplos. ¿Quiénes han participado al momento? ¿He pedido? Rojas Palomino. Rojas Palomino. Después ha participado Montesinos, ¿no? Después Mora. Mora. Montesinos. ¿Quién más dio? Usted pues estudió Trujillo, ¿no? ¿No? ¿Sí estás? ¿Quién más es? Ramiro. Muy bien. Ahora sí voy a hacer preguntas. Chile anoche Pablo está llevando conmigo, uno también, entonces sí saben el tema. A ver, Guadalupe. A ver, Farid. Un edema. ¿Qué semiología, de acuerdo al cuadrito que les he mostrado? Va a tener un edema cuya fisiopatología es la disminución de la presión oncótica y se está relacionando a un síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico por disminución de presión oncótica, la fisiopatología. ¿Sigue esa secuencia? Ya, doctor. El color sería un color pálido. Su ritmo de aparición sería matutino. Su consistencia sería blando. Si es elástico. Su temperatura sería normal. Su sensibilidad sería lo que es blando. Asociación. ¿Sensibilidad blando? Sensibilidad. ¿Duele o no duele? Duele. No duele. Y asociación de su aparición con algún evento externo sería una hepatopatía crónica. ¿Patopatía con tu riñón? No. Una orina espumosa sería, doctor. Y- Guayek. Vamos a hacer insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Y su patología era incremento de la presión hidrostática a nivel capilar venoso. Insuficiencia cardíaca derecha crónica, porque la aguda que no es la semiología, crónica. La secuencia. En la localización sería en los miembros inferiores, sería bilateral. Color Azul. ¿Ritmo de aparición? en la mañana. No. ¿Ves? Es las noches. Ah, bien, no. En las Durante el noches. día baja. Ujú. Consistencia. La consistencia sería blando. Déjalo de elasticidad. Sí, ahorita Si te deja correr, te deja ir. Temperatura. Frío. Sensibilidad. y dolor. Ya no duele. ¿Y asociación? Disney. Por eso es lo más llamativo, Disney. A ver, Huaranca y Javi. ¿Venta Huaranca? La misma rutina. Tenemos un edema por obstrucción linfática. Sigue diciendo. La presión linfática tendría un color pálido
simétrico, está con su concomitante sería un cáncer de mama. Podría ser. Puede seguir la secuencia. ¿Qué color? Bien. El ritmo de aparición es matutino. Matutino no, es permanente. Es dura. Es dura, no es elástico. La temperatura Es fría, anormal, pero generalmente fría. ¿Duele? No duele. Muy bien. Después venía Jayo, ¿no? Vamos a hacer la misma temática. Incremento de la permeabilidad capilar. Permeabilidad capilar de origen traumático. No alergénico, traumático. ¿Puede ser una inflamación? Es una inflamación. Ya. Es traumático. Te han golpeado la nariz y se hincha. Entonces, el color puede ser Color, sigue la eritematoso, secuencia. eritematoso, el ritmo de aparición, Un inflamatorio. A ver. es constante. Localizado en la zona, pues, ¿no? Es la producción. Color rojizo. Ritmo de aparición. Constante. Le va a depender, o sea, va a ser, no es constante. No, pero Consistencia dura. blanco. ¿Alguna de estas golpes Es- es blandito? ¿Elástico? No, No. es ¿Temperatura? caliente. ¿Sensibilidad? Dolor. Duele, ¿no? ¿Y asociación con algún evento externo? ¿No? Celulitis. Entonces, vamos a tener inspección, localización, visualización. Un poco la palpación de los edemas, vamos a dividirlos en varios grupos. El grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Se refiere a qué tan profundo se hunde y en qué tanto tiempo se recupera. A eso se refiere. Voy a acelerar un poquito porque estén bien. Edemas simétricos, unilaterales o simétricos, perdón. El linfedema. Miren las características semiológicas que tenemos. Los venosos, por ejemplo. Los inflamatorios. Miren acá, por ejemplo, por su grado y magnitud, ¿no? Volumen y extensión. Lo que les decía, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Después tenemos incluso por su persistencia. Por el volumen. Recuerden que tenemos también el famoso preedema, donde normalmente no llegamos al incremento de volumen superior al 10% del peso corporal para que se forme el edema. O sea, para que sea notorio el edema, tiene que haber un incremento del 10% del peso corporal. Por su extensión, generalizado, segmentado y localizado. Voy a acelerar un poquito porque tengo que tocar la anemia. Bueno, creo que edema nos ha quedado claro, ¿no? Lo que es la fisiopatología, lo que es la psicología. Cuando ustedes se acerquen a un paciente, van a ver los pies y está edematizado y van a preguntar, ¿le duele? ¿Le palpan? ¿Es caliente? ¿Es elástico? ¿Deja mover? Todo eso, y van a ponerse a pensar, este edema puede ser por incremento de la presión hidrostática a nivel capilar venoso, porque tiene esta semiología y lo que se me viene a la cabeza es una insuficiencia cardíaca. Ese es el... Ahora, tocando edema. Anemia. La anemia es un diagnóstico clínico o es un diagnóstico laboratorial. Laboratorial. Pero ¿qué tanto nos ayuda La semiología, ¿no? Cuando hablamos de anemia, se define como la disminución de la cantidad de la masa globular, como la disminución de la concentración de hemoglobina, o como la disminución del número de los glóbulos. ¿Cómo voy a saber eso? No, es laboratorio. Necesariamente es laboratorio. Dentro de las causas más comunes de las anemias,
50% de las anemias son por falta de hierro. Y miren, infecciones, malnutrición, pérdida de sangre, medicamentos y otras enfermedades nos ocasionan esto. Cada vez que tengamos un paciente con anemia, y si son mujeres en edad fértil, así como ustedes, la principal causa va a ser periodos menstruales abundantes o frecuentes. Es la principal causa. Y si son varones, también. Gastrointestinales. Recuerden eso. Lo más común en una mujer, Ciclo menstrual. cada vez que yo veo un paciente joven pálida, ya, ¿cómo es tu menstruación? Ya la vista sale. Claro que no es la única causa, ¿no? Pero es lo más frecuente. Entonces, ¿qué nos interesa? La magnitud del descenso de la masa de glóbulos rojos. ¿Qué tanto ha descendido? Porque también tenemos leve, moderada y severa. Lo que pasa es que en Cusco, dos tesis que casi caen por factores de corrección. Porque 3T es normal para nosotros, hemoglobina. No, por la altura. Por la altura. Hay un factor de corrección que es 2.4 para Cusco. Los factores de corrección con frecuencia nos olvidan. Por la altura. En Lima no es que haya más oxígeno, sino que la fuerza del oxígeno es mayor. La presión. Más altura, menos presión. Y la menos presión hace que necesitemos más oxígeno. Y como necesitamos más oxígeno para captar ese oxígeno con poca presión, producimos más glóbulos rojos. Porque la función del glóbulo rojo es llevar una de sus funciones. Lleva oxígeno, regresa CO2, actúa como buffer y da coloración a la sangre. ¿No es cierto? Funciones de hemoglobina. Entonces va a depender mucho. No es lo mismo que hagas una anemia leve porque te cortaste la mano a que salgas ahí a la pista, te politraumatices y pierdas sangre a un montón, ¿no? Por eso es que las anemias tienen dos clasificaciones, las agudas y las crónicas. Y en las agudas, lo que más se nota son los cambios hemodinámicos. La presión, la frecuencia cardíaca, la diuresis, son factores muy importantes para hacernos dar cuenta que tanto de sangre está perdiendo, que lo está llevando a la anemia. La rapidez de enfermedades, otra causa, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de compensación del organismo y cuáles son las causas que pueden desencadenar? Entre las manifestaciones, a ver, se pueden infartar porque llega poca sangre al corazón, hipoxemia, y se puede infartar. Bien, así están con frecuencia, ¿no? Después de las clases. De sueño, ¿no? Insomnio. Esténicos, miren, hasta fiebre por anemia. Tinnitus acufenus, lenguas alteradas, palpitaciones, taquicardias Soplos. y la palidez, ¿no? Disnea por esfuerzo Fiebre, también. palidez, pericia, uñas frágiles. Yo creo que nos podemos dar cuenta con mucha facilidad de los diferentes tipos de anemia simplemente viéndole ciertas características semiológicas. A ver, ¿cuántos pálidos hay acá? ¿Cuáles son los factores que dan coloración a la piel? La piel. Hemoglobina, melanina y carótida. 3 factores. Si yo tengo poca hemoglobina, voy a ser más blanco, ¿no? Más pálido. Pálido voy a ser. Los de Lima son más pálidos. ¿Por qué? No sé, porque son blancones, ¿no? Son pálidos. ¿Tú tienes semiología? Mira, de Lima. Pero busquen, ¿no? O sea, la fase es pálida, es característica. Se acercan al cabellito sin querer, le agarran, quieren sacar la lengua, ven rágades, le preguntas, ¿tienes sueño? Te va a decir sí. ¿Atiendes a la clase? No. ¿Por qué pierden memoria? ¿Por qué son desatentos? Porque el oxígeno no llega al cerebro. Ya no llega el oxígeno al cerebro, están en otra, pues, ¿no? No aprenden bien. Por eso cada vez que se jalan digan voy a hacerles un estudio de anemia. La oxigenación es sumamente importante. Y el glóbulo rojo es el principal mecanismo por la cual va a ayudar. Miren, pica. Todas las manifestaciones de la anemia se deben a la poca oxigenación. La pica no sé a qué se debe.
Pero la pica es un deseo de comer. Hielo. Oye, Cosas que no son alimentos. tierra, hielo, ¿no? Cosas que no son de todo. Pero eso come por otra cosa. Y es típico, ¿ah? Están ahí, yo tenía una serie de universidad que hacían yeso. Anémicas. Lo más suave serían por periodos menstruales, ¿no? Ya suena eso. Nunca me... Las vías raras nomás de eso. Miren las palidez, miren, ¿eh? Algunas van a ser histéricas, como la anemia hemolítica. ¿Por qué es histérica? Porque el glóbulo rojo se destruye y libera bilirrubina, o sea, hemoglobina y toda la cadena, y se vuelven histéricos. Pero es una ictericia rabínica, es una ictericia amarillo patito, como quien dice, amarillo clarito. Miren las uñas. Quebradiza. Yo tengo de papilada, ¿qué más voy a ¿Dolor? dolor? No, esta es uña se ve en forma de... Ageneusia. ¿Qué hacen las papilas? Son terminaciones nerviosas que permiten saborear los alimentos. Si no tengo, voy a comer, no me va a gustar, como ocurre con la mayoría de los pacientes ancianos. ¿Han visto ancianos gorditos? Ay, no, es la minoría, la mayoría son. ¿Por qué? Tienen mucho que ver con las papilas. No tienen papilas. Y las pocas que les quedan son las filiformes y además perciben sabor ácido. Encima comen algo agrio. Encima no tienen bien. Y encima su estómago no funciona bien por la motilidad. Su estómago se les extiende porque tampoco funciona. Y las pocas papilas que tienen no le perciben sabor. Van a querer comer. No tienen la mayoría, ¿no? Vamos a... Vamos a ver muchos cambios, ¿no? En el hígado, el vaso, sobre todo en la anemia megalogástrica, sistema nervioso, desvanecimiento, inquietud, irritabilidad, vértigo, en el aparato genitourinario. Bueno, y nos vamos a pasar por las anemias, por los tipos de anemia, teniendo como referencia las anemias crónicas en relación al volumen corpuscular. Y vamos a clasificar en 3 grandes grupos: los micro, los normo Y los macro. micro, normo, normales, cantidad. Acá aparte que hay poco hierro, es poco el número. Acá aparte que el hierro, perdón, acá la cantidad es poca, pero el tamaño es normal. Normal. Y acá es poca la cantidad, Pero el los tamaño rojos son grandes. son grandes. Miren, ¿eh? Ferropénicas, parasemias, hidroblásticas, enfermedades crónicas, intoxicaciones. En las normo, anemia por enfermedades crónicas. ¿Qué es la anemia por enfermedad crónica? ¿Qué es lo que siempre escuchamos? A ver, Puede ser neoplásica, inmunitaria. ¿pero qué es? Una anemia por la secundaria a enfermedades. En las anemias por enfermedades crónicas, lo que está ocurriendo es que el mecanismo enzimático, donde el hierro se mete al glóbulo rojo, no funciona. Entonces tú le haces un dosaje de hierro y el hierro está normal. Pero no ingresa al glóbulo rojo. O sea, ahí pides transferrina, ferritina y saturación de hierro. Ahí vas a tener una idea de si realmente es crónica o no. Entonces, las enfermedades, las anemias por enfermedad crónica generalmente no tienen deficiencia de hierro, porque tienen esa alteración del mecanismo enzimático o que se ocasiona por muchas enfermedades. Lo que decía Luciana, neoplasias, enfermedades Autoinmunes. diabetes, muchas enfermedades. Autoinmunes VIH. Las anemias macrocíclicas, glóbulos rojos grandes, generalmente por deficiencia de folatos o cianocobalamina o cualquier otra sustancia que hace que el glóbulo rojo se agrande. Me voy a pasar principalmente a la semiología. Ya no vamos a mencionar porque creo que me está ganando tiempo. No es bien, ¿no? Linfocíticas, ¿no? Bien, coilonitis, ragas, leucitis, patonitis, palidez. Incluso se asocia a anorexia, ¿no? Ya habíamos mencionado incluso fiebre. Pica. Ahora tenemos la anemia. Tratamiento obviamente es ferropénica, es hierro, ¿no? Hierro. Y sobre todo en mujeres en edad fértil donde el periodo menstrual es importante, que visiten
al ginecólogo para, la mayoría les dan anticonceptivos, ¿no? Como mecanismo regulador de la menstruación. Siempre les digo, ¿no? A mis pacientes digo, hagan de cuenta que yo tengo una piscina llena de agua. Yo te voy a dar hierro para llenar, o agua para llenar la piscina. Pero si hay un hueco en la piscina, por más que lo llene, vas a seguir perdiendo. La clave, o sea, hay que darle hierro, pero hay que tapar la causa que desencadena, ¿no? Y el tratamiento es hierro, obviamente, ¿no? Ahora, las talecemas son alteraciones, ¿no? De alfa, beta, que son enfermedades hereditarias. Acá estamos con las enfermedades crónicas. Como mencionaba nuestra compañera Luciana, infecciones, VIH, bacterias, parásitos, hongos, cánceres, enfermedades autoinmunes, un montón de enfermedades que lo que hacen es que el mecanismo enzimático, donde el hierro se mete al glóbulo rojo, no hay. Y pueden estar dentro del grupo de las microcíticas o dentro de las normocíticas. Después tenemos las anemias normocíticas. Y aquí en las normocíticas, la más común va a ser hemolítica, es la enfermedad renal crónica. Pero la enfermedad renal crónica es una normocítica generalmente por enfermedad, por enfermedad crónica. Pero la otra causa muy común es por la deficiencia de eritropoyetina. Cuando el riñón se enferma gravemente, no va a producir una hormona que es la eritropoyetina. Y la eritropoyetina funciona como un mecanismo de estímulo a la producción de glóbulos rojos. Y la hemolítica simplemente es una destrucción de glóbulos rojos. Varios mecanismos, ¿no? Después vamos a tener las anemias apásicas, que pueden ser normocíticas o pueden ser macrocíticas. O de producción de glóbulos rojos a nivel de la médula. También leucocitos y plaquetas. Claro, todo lo que involucra, ¿no? Y las macrocíticas, ¿no? Pueden ser primarias o secundarias. A ver, una causa secundaria común es el alcoholismo, ¿no? ¿Por qué el alcohólico tiene anemia megalogástrica? Por la falta de producción de proteínas, por la falta de producción también en la orina pierden las proteínas y también por falta de producción de proteínas. Por el hígado, porque el hígado no produce. Por la absorción disminuida del hierro que tiene por el consumo. Hierro, tú eres megalogástrico. Es por la falta. Claro, de hepatopatía. Proteínas, no se metan en las proteínas. ¿Qué pasa, pues? No hay una buena. Mire, el alcohólico, ¿qué va a hacer? Aparte del hígado. Va a hacer una atrofia gástrica. ¿Qué pasa en el estómago? La absorción del Y no te permite que la cianocobalamina se absorbe. El factor intrínseco con el extrínseco, que es el que consumimos, no se absorbe en el nivel del estómago. El intestino delgado. Simplemente entre el factor extrínseco con el intrínseco de las células parietales, avanza hacia la segunda porción del duodeno. Y en la segunda porción del duodeno, gracias a las enzimas pancreáticas, se van a unir. Y van a avanzar hasta el hígado. Y en el hígado recién se va a absorber. Pues imagínense, tienes problema en el estómago, ya fuiste. Tienes problema en el páncreas, ya fuiste. Tienes problema en el hígado, ya fuiste. ¿No comes? ¿De cuánto fuiste? O sea, cuando hablamos de anemia megalogástrica no solo es una causa. El alcohólico hace eso, una atrofia gástrica, y es por eso que hace eso. Pero también pierden en la... Bueno, en etiología lo hemos mencionado, déficit nutricional, todo lo que involucra la absorción de la vitamina B12, igual que de la cianocobalamina, igual que del ácido fólico. ¿Cuál es lo curioso o lo que tenemos que observar? Normalmente se asocia, por ejemplo, al vitiligo. Este tipo de anemias normalmente se asocia a vitiligo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Con el vitiligo. Bueno, pero hay otra cosa importante. La cianocobalamina es la vitamina B2. El ácido fólico B9. B13. B9. B9. Entonces,
tenemos piridoxina como B6, la tiamina como B1, ¿no? De toda la familia de verdad. Pero cuando se mecobalamina, generalmente se asocia a trastornos neurológicos, parestesias, marchas atáxicas, temblores, o sea, problemas neurológicos. Eso es lo característico de este tipo. Muy bien, chicos, voy a pasar lo que